Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Pablo César Reyes Ramírez y en esta ocasión intentaremos trabajar un poco con el software SPSS y la relación que se maneja con un proyecto de investigación. El proyecto de investigación en cuestión es el estudio de la reprobación de la materia de Física 1 en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y se busca llevar a cabo mediante un enfoque de investigación-acción, por lo cual es necesario mencionar que se utilizan diferentes métodos, tanto con enfoque cualitativo como cuantitativo, buscando, dependiendo de las etapas, la aplicación de técnicas y de métodos que estén relacionados con ese enfoque. La medición de variables en este punto es muy importante. De ahí depende que los puntos de articulación con los que se inició todo el proceso de investigación sean los que generen los mejores resultados. Importante entender que todos estos puntos de articulación nacen a partir de las categorías y las relaciones que se han visualizado en este proyecto. Tienen 6 categorías. Y las relaciones también que se existen en ellos se pueden observar a partir de estilos de comunicación, problemas familiares y económicos. También se tiene una relación entre la formación, las normas en el aula y el bajo aprovechamiento junto con los materiales didácticos. Uno más, métodos de enseñanza, tipos de evaluación, hábitos de estudio e historial académico. Así sucesivamente se están revisando diferentes relaciones entre las categorías encontradas. En este punto, para el tratamiento de los datos es necesario 4 aspectos o 4 etapas: depurar datos, introducirlos estos datos al software, la manipulación de los mismos y obtención de resultados. El software a utilizar será IBM SPSS en la versión 24. Primeramente, en el primer punto, los tipos de variables, es necesario entender que existen dos tipos, cualitativas y cuantitativas. En las cualitativas también se subdividen entre nominales y ordinales. Las nominales, donde los datos son categorías que se pueden usar para definir atributos de un elemento, por ejemplo, como sexo o género, que será un dato nominal no numérico. Y la matrícula, que puede ser también un dato nominal, pero que será numérico. Por el otro lado, los ordinales. Si los datos pueden jerarquizarse o ordenarse, también pueden ser numéricos o no numéricos. Por ejemplo, las tallas XS, S, M, L y XL. En los cuantitativas, los valores son numéricos. Por ejemplo, también se puede subdividir entre discretos y continuos. Los discretos toman valores enteros. Por ejemplo, número de alumnos, números de profesores. Los continuos son dos valores. Entre dos valores puede existir un número infinito de posibilidades. Por ejemplo, la estatura, la edad, etcétera, etcétera. Nos enfocaremos a revisar la clasificación del estrato socioocupacional para la construcción de una variable y puesta en marcha en el software SPSS. La clasificación utilizada fue obtenida por Quartuli y Salvia en 2011, en el cual se desarrollan 4 estratos. Con ello, construimos entonces una variable de tipo cualitativo nominal. El software que se usa, como lo habíamos manejado, es SPSS y originalmente fue desarrollado desde 1969, pero ahora en la versión 24 su acrónimo ya no significa nada. Tiene diferentes módulos para hacer análisis de datos cualitativos y cuantitativos y es importante mencionar que no es gratuito. Al arrancar este software, se maneja a 2 ventanas básicamente. La primera de ellas, la vista de variables. Esta vista muestra la información de definición de las variables, etiquetas, tipos, niveles de medición, etc. Y por el otro lado, la vista de datos. Esta vista muestra los valores de los datos reales o las etiquetas de valor definidas. Vayamos a un ejemplo. Tenemos las 2 vistas que mencionamos, pero entremos con la vista de variables. En la vista de variables observamos 5 variables, sus nombres, sus etiquetas, tipos, anchuras en decimales, valores, etcétera, etcétera. Revisemos una de las variables, estrato ocupacional del padre, su anchura 1, que nada más nos interesa tener un solo valor, y el estrato ocupacional del padre, sus valores observados son los siguientes. 1, empleado profesional. 2, asalariado. 3, cuenta propia. 4, trabajador no calificado o eventual. Son los 4 valores con las 4 etiquetas a manejar.
Otro elemento importante a observar es la medida. SPSS maneja 3 elementos: escala, ordinal y nominal. Ordinal y nominal para datos cualitativos y escala para datos cuantitativos, como lo habíamos manejado, como son valores discretos y continuos. Ahora vayamos a la vista de datos. En la vista de datos, cada variable ya obtiene sus valores. Género, por ejemplo, el género en el cual el 1 representaría hombre y el 2 representa mujer. El estrato ocupacional, como lo habíamos visto, 4 representa el nivel que tenemos en el estrato ocupacional número 4 y así sucesivamente. Promedio de secundaria, un dato continuo o valores continuos. Pero aquí lo más importante de este software, el SPSS, es la generación de resultados de gráficos y revisión de algunos elementos. Por ejemplo, si entramos a la variable de género, podremos entrar a observar sus estadísticos descriptivos. Simple y sencillamente, tenemos ya la frecuencia, estadísticos, sexo, 5 hombres, 6 mujeres, porcentaje de ellos 45.5 y 54.5 respectivamente. Así se puede hacer en cada uno de las variables. Estadístico descriptivo de secundaria, su frecuencia, válidos 11, su desviación 1 punto tanto, la media 7.61 de promedio, su rango mínimo máximos. Cada uno de estos estadísticos es posible. De cada una de estas variables es posible generar sus estadísticas, frecuencias del estrato ocupacional del padre, su frecuencia de cada uno de los 4 estratos, porcentajes y porcentajes acumulados. Asimismo, podemos utilizar cualquiera de estos elementos para la obtención de una gráfica. Gráficos, generador de gráficos. Este es un cuadro de diálogo que nos indica cómo establecer o cómo definir la gráfica. Lo que tenemos en la pantalla, tenemos que arrastrar el tipo de gráfico que queremos. Por ejemplo, si queremos uno de barras simple, simplemente arrastramos y entonces nos indica en el eje X y en el eje Y qué queremos observar. Yo voy a observar el género, el sexo. Simplemente con eso podemos decirle aceptar. Tenemos algunas otras opciones, pero vamos a ver aceptar. Ya está la generación del gráfico y nos dice el gráfico una barra simple para hombres, para mujeres. Podemos entrar, por ejemplo, al promedio de secundaria. Historial académico, arrastremos entonces este valor ahora. Y ahí está la gráfica de barras. Entre 6 y 7, ¿cuántos se obtuvieron? Entre 7 y 8, entre 8 y 9, entre 9 y 10, ¿cuántos alumnos estuvieron obteniendo? Esa es su frecuencia. Así sucesivamente. Una de las partes más interesantes que se puede observar es la relación y la exploración de diferentes elementos. Por ejemplo, yo voy a ir a analizar estadísticos descriptivos y a explorar. En explorar, en la lista de dependientes, seleccionaré historial académico. Y en la lista de los factores, elegiré el estrato ocupacional, ya sea del padre o de la madre, ahorita vemos. Y aceptamos. Ese fue el estrato ocupacional del padre. El historial académico, dependiendo de eso, tenemos una serie de casos, ya el resumen del procesamiento de los casos, y observemos los descriptivos. Dependiendo del historial académico, cuántos del empleador o profesional, la media, 9 en promedio, el asalariado, 8.2, los padres cuentan 7 puntos y tantos, y los padres que con trabajo no calificado eventual, 6.6. Observemos un gráfico de tallo y hojas, o gráficos de tallo y hojas, y observemos también un gráfico de los estratos ocupacionales del padre y la relación que tienen con el historial académico de los estudiantes de la secundaria.